Hola, qué gusto dar la bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Hola, sí, y tenemos muchísimo material hoy. Demasiado. El día de hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentación técnica que es fascinante. Totalmente. Estamos hablando de una colección que abarca el espectro completo de la arquitectura informática, desde la capa física más rudimentaria de redes y servidores, pasando por la evolución del protocolo HTTP y los contenedores de Linux, hasta llegar a la estrategia corporativa detrás de los despliegues de software empresarial. Es un viaje completo. Así es. Y la misión de este análisis es desmitificar esa arquitectura invisible que sostiene nuestras operaciones diarias. El objetivo es que quienes nos escuchan, sin importar su nivel técnico, experimenten ese momento de revelación al comprender cómo se conectan los cables físicos con la nube. Muy bien, analicemos esto por partes. Y es un análisis fundamental, Oninvía. Lo verdaderamente crítico de revisar toda esta documentación arquitectónica es observar cómo la tecnología moderna opera bajo los mismos principios de una ciudad. Ah, claro, la analogía de la ciudad. Exacto. Tiene tuberías físicas, edificios de almacenamiento, protocolos de tráfico súper estrictos y, por encima de todo, sistemas de gestión de alto nivel. Sistemas que, digamos, abstraen la complejidad. Tal cual. No es magia, es ingeniería pura. Y comprender los cuellos de botella en cada nivel cambia por completo la forma en que uno diseña soluciones. Definitivamente. Y, bueno, para entender esos cuellos de botella, la documentación arranca desde el nivel más bajo, el más físico, específicamente el cableado estructurado. Los cables RJ45 y los estándares T568A y T568B. Que parecen solo cables de colores. Exacto. Un punto que a menudo se subestima. No se trata simplemente de un código de colores arbitrario, sino que la configuración de esos pines determina cómo viaja la señal. ¿Y por qué esto importa? Es la verdadera clave aquí. La ingeniería detrás de los pares trenzados es brillante para evitar la interferencia, pero a nivel de conexión, la diferencia entre armar un cable directo o straight through y un cable cruzado o crossover es vital. Un cable directo es el más común, ¿no? Sí, el cable directo mantiene el mapeo de pines idéntico en ambos extremos. Es el estándar para conectar dispositivos diferentes, como una PC hacia un switch. El switch cruza internamente los canales, pero al conectar hardware igual, como de PC a PC, usar un cable directo causaría problemas graves. Claro, porque el pin de transmisión, el TX de un lado, enviaría la señal directamente al pin TX del otro equipo. Resultando en una colisión de datos total. Exacto. El cable cruzado soluciona esto invirtiendo físicamente los pares de transmisión y recepción. Ahora, haciendo a un lado los cables, pasemos a dónde metemos todos esos datos. La documentación plantea los tres acrónimos principales del almacenamiento, que son DAS, NAS y SAN. Lo fascinante aquí es cómo cada arquitectura responde a necesidades distintas. El DAS, o Direct Attached Storage, es simple. Es como conectar un disco duro por USB. Exactamente. Económico, conexión directa por USB o SATA. Su desventaja obvia es que no es ideal para entornos colaborativos. Si dos personas necesitan el archivo, se vuelve un problema. Crea silos de información. Así es. Su escalabilidad es limitadísima. Por eso, cuando hay oficinas pequeñas que necesitan colaborar, se pasa al NAS, el Network Attached Storage. Que es básicamente un disco duro, pero conectado al Wi-Fi o al Ethernet local. Ajá. Ideal para oficinas. Incluso usa configuraciones RAID para redundancia de datos por si falla un disco. Pero su límite es, inevitablemente, la velocidad de esa red local. Y para una empresa gigante, esa latencia de la red local es inaceptable. Ahí es donde entra la justificación técnica para la SAN, la Storage Area Network. Una red dedicada de altísima velocidad, exclusiva para almacenamiento. Usando protocolos como Fiber Channel o iSCSI. Exacto. Es para grandes empresas que requieren baja latencia, alta disponibilidad y manejo de volúmenes críticos. Para el servidor, una SAN aparece como si fuera un disco físico local. Aunque es sumamente costosa y compleja de implementar. Muchísimo. Requiere hardware y personal súper especializado. Bueno, ya sabemos cómo viajan los datos y dónde se guardan. Y aquí es donde se pone
Realmente interesante, porque ahora entramos a cómo accedemos a esos datos mediante la arquitectura cliente-servidor. El pilar de la web moderna. Esta arquitectura separa las funciones drásticamente. El cliente, que puede ser un navegador o una aplicación móvil, inicia la petición, y el servidor, que es el cerebro central, la procesa y responde. Y las ventajas son claras: centralización de seguridad, escalabilidad y, bueno, facilidad de mantenimiento. El código crítico nunca sale de la infraestructura controlada. Es un escenario ideal para el control, sí, pero la desventaja es la dependencia total. Si el servidor cae, todo se detiene. Es un punto único de fallo creado voluntariamente. Lo cual cuesta mucho dinero mitigar, con redundancia y balanceadores de carga. Por eso a veces se mencionan alternativas como los sistemas descentralizados o P2P, el peer-to-peer. Distribuir la carga. Pero, volviendo al modelo centralizado, hay una confusión muy común en las fuentes que me gustaría aclarar. La diferencia entre un servidor web y un servidor de aplicaciones. Uno podría pensar que son lo mismo. Es una confusión súper común, pero no lo son. Un servidor web, como Apache o Nginx, entrega contenido estático. O sea, HTML, CSS, imágenes. Exacto. Tiene una arquitectura más simple. Lee un archivo y lo envía. En cambio, el servidor de aplicaciones, como Tomcat, entrega contenido dinámico. Maneja la lógica pesada. Así es. Maneja la lógica de negocio, se conecta a las bases de datos y soporta múltiples procesos simultáneos, lo que llamamos multihilos. A menudo trabajan juntos. El servidor web recibe el tráfico, despacha lo estático rápido y le pasa las peticiones complejas al servidor de aplicaciones. Un trabajo en equipo perfecto. Y el idioma que usan el cliente y el servidor para hablar entre ellos es el protocolo HTTP. Un protocolo fundamental. Es sencillo, extensible y, sobre todo, sin estado, stateless. Que significa que el servidor tiene amnesia. Literalmente, no guarda información entre peticiones, procesa una solicitud, responde y se olvida, lo cual ahorra memoria en el servidor. Pero es un problema si quieres mantener una sesión de usuario. O un carrito de compras. Si el servidor olvida quién soy cada vez que hago clic, la web no funcionaría. Y la solución a eso fueron las famosas cookies. Usar el navegador del cliente para guardar ese estado. Y la evolución técnica del HTTP es fascinante. Comenzó con HTTP 1.0, donde cada recurso de una página, cada imagen, necesitaba su propia conexión. Una carga terrible para la red. Luego pasamos a HTTP 1.1, que introdujo el pipelining. Mantener la conexión abierta para pedir varias cosas. Sí, pero tenía el problema de que si un archivo grande se atoraba, bloqueaba todo lo demás. Y ahí llegó HTTP 2, que trajo la multiplexación en un formato binario, permitiendo que múltiples flujos viajen simultáneamente sin bloquearse. Mayor eficiencia pura. Y toda esa eficiencia nos llevó a la revolución en la nube. Todo lo físico que discutimos antes, los servidores, el almacenamiento, ahora se ofrece como servicio. IaaS, PaaS y SaaS. Modelos que definen el nivel de abstracción y gestión. En IaaS, o infraestructura como servicio, tienes el máximo control. Proveedores como AWS o Azure te dan servidores y almacenamiento virtualizados. Pero tú gestionas el sistema operativo. Requiere mucha experiencia técnica. Exacto. Luego subes un nivel al PaaS, plataforma como servicio. Aquí el proveedor gestiona la infraestructura. Uno solo se enfoca en desarrollar y desplegar su código, como en Heroku. Y finalmente, el SaaS, el software como servicio, donde el paradigma cambia por completo. Todo es gestionado por el proveedor. Es software listo para usar desde el navegador, con modelo de suscripción y actualizaciones automáticas, como Salesforce o aplicaciones de comunicación empresarial. Destaca mucho el valor del SaaS para empresas que buscan agilidad. No hay que mantener servidores físicos. Pero claro, todo este software, ya sea en la nube o local, necesita organizar la información. Y la documentación introduce un debate interesantísimo entre bases de datos relacionales y de grafos. Sí, y me encanta la analogía de la fiesta que usan en las fuentes para explicar esto. Es buenísima. A ver, en las relacionales, que usan SQL, tablas, filas. Esas son ideales para sistemas financieros y de inventario. Tienen un cumplimiento estricto de las propiedades ACID. Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Así es.
garantizan que el dato sea exacto, pero analizar conexiones complejas aquí es, usando la analogía, como cruzar múltiples listas de invitados en una fiesta inmensa. ¿Quieres saber quién conoce a quién? Y tienes que cruzar la lista A con la lista B y la lista C. Las famosas uniones o joins, y a gran escala eso se vuelve lentísimo. Colapsa. Literal. Ahí es donde brillan las bases de datos de grafos, que usan nodos y aristas. Excelente para redes sociales o motores de recomendación como los de Netflix. O para detectar fraudes financieros. Porque en lugar de cruzar listas, funciona como preguntarle directamente a un amigo en la fiesta que conoce a otro amigo. Las conexiones son directas, es rápido, porque el esquema es flexible. Pero, y esto es clave, es innecesariamente costoso para operaciones simples. Si solo quieres guardar y leer datos básicos, un CRUD clásico, usar grafos es un desperdicio de recursos. Totalmente de acuerdo. Hay que usar la herramienta adecuada para el trabajo. Y hablando de herramientas adecuadas, la documentación nos lleva de lleno al ecosistema Linux, al mundo del código abierto y a cómo se maneja el software ahí, que es muy distinto al clásico .exe de Windows. En Linux existen los paquetes y gestores de paquetes. Este es un tema que me fascina. La gestión de paquetes en Linux. Porque un paquete no es solo el programa, incluye las dependencias. Las librerías adicionales que el programa necesita para funcionar. Exacto. Y hay familias enteras de gestores. Tenemos apt, que maneja archivos .deb, usados en Debian y Ubuntu. ¿Los más populares, digamos? Sí. Luego está DNF o YEM, que manejan archivos .rpm para entornos corporativos como Fedora o Red Hat. Y la fuente menciona a Pacman para Arch Linux. Que es súper rápido. Y Zypper para OpenSUSE. Cada uno resuelve el árbol de dependencias automáticamente. Y para la audiencia más técnica, la documentación saca detalles específicos de los comandos RPM. Sí, por ejemplo, usas "-i" minúscula para instalar, "-e" para desinstalar o "-q" para consultar metadatos. El gestor se encarga de buscar las librerías compartidas. El problema es que esto a veces causa el famoso infierno de las dependencias. Un dolor de cabeza clásico. Cuando un programa nuevo actualiza una librería y rompe un programa viejo. Y por eso están cambiando las reglas del juego con los paquetes universales. Sistemas como Snap, Flatpak y AppImage. Que son una solución súper interesante. Estos paquetes contienen la aplicación y todas sus dependencias en un entorno aislado, un sandbox. Evitando que interfieran con el resto del sistema operativo. Evitando el infierno de dependencias, claro. Aunque el debate es fuerte. Snap es controlado por Canonical de forma más centralizada, mientras que Flatpak es un sistema más libre y descentralizado. Ocupan más espacio en disco, pero dan mucha paz mental. Definitivamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Desde los cables de cobre hasta los paquetes de Linux, ¿cómo aterrizamos toda esta tecnología en el mundo de los negocios? Y aquí la documentación cierra con los conceptos sobre adopción de software, específicamente la diferencia entre implementar e implantar. Sí, y conectamos esto con el panorama general. La diferencia es abismal y es vital para cualquier organización. Implementar es, según la fuente, aplicar un método a un sistema que ya existe. Es un proceso puramente técnico, digamos. Instalar un software para hacer lo mismo, pero un poco mejor. Plantar, como cuando instalas un ERP complejo desde cero, como Odoo o SAP. Eso es otra historia. Es cambiar por completo la doctrina de la empresa. Cambiar la cultura, los paradigmas de trabajo. No es solo instalar código en un servidor web. Requiere liderazgo, definición clara de objetivos y la implicación total de la dirección. Porque la empresa tiene que adaptarse al software, y a menudo hay mucha resistencia humana a ese cambio. La tecnología es la parte fácil, la fricción humana es el verdadero reto al implantar. Es una reflexión muy cruda, pero real. Y haciendo una recapitulación de todo este recorrido, es increíble el viaje que hemos hecho. Desde cables de cobre invirtiendo señales para evitar colisiones, Pasando por redes SAN dedicadas para almacenamiento, entendiendo cómo los servidores procesan código y lo envían por HTTP usando multiplexación binaria, analizando los modelos de la nube y las bases de datos de grafos frente a las relacionales. hasta llegar a la resolución de dependencias en Linux y, finalmente, al complejo cambio de cultura empresarial. Y para quienes nos escuchan, el valor de comprender estas piezas del Lego de la infraestructura tecnológica es enorme.
Totalmente. Permite dejar de sentirse abrumado por acrónimos como IaaS o RPM y empezar a ver la tecnología como un ecosistema lógico y estructurado. Este conocimiento es el que permite tomar decisiones más inteligentes, ya sea configurando un pequeño servidor en casa o dirigiendo la transformación digital de una gran corporación. Y de hecho, viendo cómo la tendencia actual va hacia la máxima abstracción tecnológica. Todo hacia la nube y los contenedores. Exacto, donde el hardware y las dependencias de software se aíslan en Flatpaks o se delegan completamente a proveedores SaaS. Cabe preguntarse algo bastante serio. ¿Qué cosa? Llegará un punto en que las futuras generaciones de profesionales ya no entiendan qué ocurre en las tuberías físicas. Los cables y los pines que sostienen el mundo digital. ¿Sí? La conveniencia absoluta de la nube nos está desconectando de los cimientos físicos de nuestra propia tecnología. Es un pensamiento súper provocativo. Si todo es una caja negra gestionada por alguien más, perdemos la capacidad de entender el fallo a nivel estructural. Dejaremos esa idea resonando en el aire para que la audiencia la explore y la medite por su cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido técnico tan fascinante. Hasta la próxima.